Hola a todos, muy bienvenidos al primer episodio de Arellanos Podcast. Les habla su anfitrión Bastián Arellano y hoy nos embarcaremos en nuestro primer viaje del tiempo para analizar uno de los procesos de transformación económica más estudiados y debatidos en la historia reciente. Obviamente partiremos por casa, por el llamado Milagro Económico de Chile. Para comprender la magnitud de este cambio, primero debemos pintar un cuadro de la situación previa. Imaginen un país entre los años 60 y 73 sumido en una profunda crisis, consecuencia de un modelo de control absoluto por parte del Estado, la economía lejísimos de generar bienestar, por el contrario, era un completo desastre. El problema más agudo, el que pulverizaba el bolsillo de cada ciudadano día a día, era una inflación fuera de control totalmente. Si un promedio anual del 30% ya es alarmante, escuchen esta cifra. En el 72 la inflación llegó al 100%. Al año siguiente, en el 73, se disparó al 400%. Y en el 74, tras la sinceración de los precios, alcanzó la increíble cifra del 600%. En ese escenario el concepto de ahorrar era una fantasía y la inversión un acto de locura. El dinero simplemente se evaporaba. Pero no era solo una inflación la que nos tenía preocupados. La economía no crecía, de hecho retrocedía. Entre el 71 y el 73 se contrajo un ritmo del 5.6% anual. Y el motor de todo este descalabro era un manejo fiscal irresponsable. El déficit del gobierno, es decir, lo que gastaba el gobierno por sobre lo que le ingresaba al gobierno, alcanzó un catastrófico 23% del Producto Interno Bruto en 1973. ¿Cuál fue la maravillosa solución del gobierno del momento de Salvador Allende? Imprimir billetes sin respaldo, alimentando aún más la hoguera inflacionaria, y para colmo el país se quedó sin reservas internacionales, cayendo de 378 millones de dólares a solo 40 millones de dólares a finales de 1971. Chile literalmente estaba quebrado. ¿Y qué nos llevó a ese punto? Podemos identificar 4 barreras fundamentales que impedían cualquier tipo de progreso. Primero, había un Estado gigante que lo abarcaba todo. En 1973, las empresas estatales generaban el 39% de toda la riqueza del país, asfixiando cualquier iniciativa privada. Segundo, estábamos completamente cerrados al mundo. Los impuestos para importar productos promediaban un 105%, pero habían tasas que podían llegar a un delirante 700%. Esto solo protegía la ineficiencia y encarecía la vida. Esto era un autosabotaje peor del que nos podía hacer cualquier otro país extranjero. Y lo estábamos haciendo los propios chilenos. Bueno, no los chilenos, sino que el gobierno de Salvador Allende. Tercero, un sistema de control de precios absoluto que en un contexto de inflación galopante solo va a generar más escasez, mercados negros y un profundo malestar social, que fue lo que se vio en la época. Y cuarto, y quizás uno de los puntos más críticos, la propiedad privada no era segura. Con casi 10 millones de hectáreas expropiadas, ¿quién se atrevía a invertir a largo plazo? Ante este panorama desolador, el cambio era inevitable. Lo primero fue sentar cimientos sólidos. La clave fue la Constitución de 1980, que yo sé que hasta el día de hoy es causa de debate, pero lo que sí hizo fue consagrar el derecho a la propiedad privada con una claridad total, garantizando que nadie podría ser privado de sus bienes sin una causa justa y una indemnización pagada al contado. Esta fue una señal potentísima de confianza para llamar a la inversión. Paralelamente, el rol del Estado cambió radicalmente, dejó de ser el gran empresario y tomó un rol que le correspondía: ser un árbitro. Se privatizaron más de 500 empresas estatales, lo que redujo la participación pública en la economía del 39% a cerca del 24% en 1981, introduciendo la disciplina y eficiencia del mercado. Y aquel déficit fiscal del 23% fue eliminado por completo, alcanzando un equilibrio casi perfecto. Si no me equivoco, no quiero errar en la cifra, era 0,1%. Con esas nuevas reglas del juego se activaron 2 palancas que iniciaron el despegue económico chileno. La primera fue el orden fiscal y monetario,
porque se atacó frontalmente a la inflación, que del 600% logró ser reducida hasta un promedio del 20.5% en la década de los 80. Eso fue un logro monumental, y la autonomía del Banco Central en 1989 fue la guinda del pastel para consolidar la estabilidad. La segunda palanca fue una valiente y decidida apertura al mundo. Se demolieron las barreras arancelarias, estableciendo un impuesto parejo del 10% para casi todo en 1979. Esto obligó obviamente a que nuestras empresas chilenas compitieran, innovaran y fuesen más eficientes. O sea, redistribuyeran recursos, etcétera, con el objetivo de la eficiencia, que es finalmente lo que se tiene que buscar. ¿Y cuál fue el resultado? Una explosión exportadora. Las exportaciones pasaron de representar el 10% de la economía en 1965 a un impresionante 29% en 1985. Y lo más notable fue el crecimiento de las exportaciones no tradicionales. La fruta, los productos del mar, los productos forestales, que crecieron a un increíble ritmo del 14.2% anual. Con la confianza en el país restaurada, la inversión y la productividad se dispararon. La inversión despegó desde menos del 15% del Producto Interno Bruto hasta superar el 27% a mediados de los 90. Y no solo se invirtió más, sino que se invirtió mejor. En la segunda mitad de los 80, por ejemplo, de un crecimiento anual del 6.5%, más de 2 puntos porcentuales se debían exclusivamente a ganancias en eficiencia. Pero, y esta es la pregunta que de verdad importa, ¿cómo se tradujo esto para la gente común y corriente? El resultado más importante, el objetivo final de cualquier modelo económico, es la reducción drástica y sostenida de la pobreza. Las cifras, en el caso de Chile, son elocuentes. La pobreza total, que afectaba al 45.1% de la población en 1987, cayó al 38.6% en 1990 y continuó su descenso hasta el 20.6% en el año 2000. Millones de personas salieron de la pobreza gracias a las oportunidades de emprendimiento y laborales generadas por el crecimiento. Es cierto que la desigualdad que se mide con el coeficiente de Gini se mantuvo alta, pero el dato crucial es que en un contexto de crecimiento generalizado, los ingresos de todos los sectores aumentaron. De hecho, entre 1990 y el 2000, el ingreso real del 10% más pobre de Chile creció un 45%. En otras palabras, la marea alta levantó absolutamente a todos los botes, desde el más grande hasta el más chico. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? El éxito de Chile se cimentó en 4 pilares: seguridad para la propiedad privada, orden en la economía, apertura al mundo y un Estado más pequeño y enfocado en su rol de árbitro. La gran lección no es que el Estado debe hacerse cargo de todo, sino que debe construir un escenario sólido con reglas claras y justas para que sean millones de personas buscando su propio bienestar quienes compongan la sinfonía de la prosperidad. Esas bases sentadas entre 1974 y 1990 demostraron que apostar por la libertad económica es apostar por un progreso que puede durar por generaciones. Gracias por acompañarme en este análisis en Arellanos Podcast. Soy Bastián Arellano y los espero en nuestro próximo episodio. Un abrazo.